Cuando mi hijo tomó las riendas del negocio familiar, vendí mi casa y le di $50,000 para invertir. En la fiesta de la empresa, me regaló una flor de $5. Luego llamó a su suegra al escenario y le entregó un anillo de $7,000. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad me están viendo para que pueda saber hasta dónde ha llegado mi relato. Soy Opal, y con 64 años, creía conocer mi lugar en este mundo. Pensaba que entendía a mi hijo. Me equivoqué en todo. La mañana en que vendí mi casa, sentí una extraña mezcla de emoción y miedo. El agente inmobiliario me entregó el cheque y yo fijé la mirada en esos números. Toda mi vida reducida a cifras en un papel. 43 años en esa casa. 43 años de recuerdos criando a Levi sola después de que su padre se fuera cuando tenía 7. Pero no estaba siendo sentimental. Esto era negocio. Esto era invertir en el futuro de mi hijo. ¿Está segura de esto, señora Henderson?, preguntó el agente, probablemente viendo la duda en mis ojos. La sentí con firmeza. Mi hijo necesita esta inversión. La familia es lo primero. El trayecto hasta la oficina de Levi tomó 20 minutos. Pero se sintió como una eternidad. Ensayaba mentalmente lo que diría, lo orgullosa que estaba de que él asumiera el negocio familiar, como esos $50,000 le ayudarían a expandir la empresa. Mi difunto esposo había empezado con una pequeña empresa de construcción que creció modestamente con los años. Pero Levi tenía visión. Al menos eso me decía a mí misma. Cuando entré en su oficina, Levi apenas levantó la vista de su computadora. Su secretaria me había anunciado, pero él seguía escribiendo. Mamá, ¿de verdad no necesitabas venir en persona? Por esto dijo. Finalmente mirándome, una transferencia bancaria habría sido más fácil. Saqué el cheque de mi bolso con las manos ligeramente temblorosas. Quería ver tu cara cuando te lo diera. Esto representa todo lo que he ahorrado, todo por lo que he trabajado. Él tomó el cheque. Lo miró por un instante y lo dejó sobre su escritorio como si fuera la lista del supermercado. Gracias. Esto ayudará con los planes de expansión de eso. Fue todo. Ni un abrazo, ni un reconocimiento de lo que eso significaba. Solo un gracias casual, como si le hubiera traído un café. Levi, cariño, sé que este es un gran paso para ti. Asumir la empresa. Tu padre estaría muy orgulloso. Suspiró, sin mirarme realmente. Sí, bueno. Los tiempos son diferentes ahora. Necesitamos modernizarlo todo. Las viejas formas ya no funcionan. Las viejas formas. ¿Era eso lo que yo representaba para él? ¿Algo anticuado que debía desecharse? Estaba pensando. Continuo. Tratando de mantener la conversación, tal vez podría ayudar con la contabilidad o las relaciones con los clientes. Conozco este negocio a fondo, mamá, sin ofender, pero Rachel y yo lo tenemos controlado. Ella tiene un MBA y entiende las prácticas comerciales modernas. Agradecemos la inversión, pero ahora necesitamos gestión profesional. Rachel, su esposa de 3 años. La mujer que me sonreía dulcemente mientras me sacaba sistemáticamente de cada decisión familiar. La mujer que, de alguna manera, convenció a mi hijo de que los 30 años de experiencia empresarial de su madre no valían nada frente a su título recién obtenido. Salí de su oficina sintiéndome más pequeña que cuando entré, pero reprimí esos sentimientos. Esto era normal. Me dije a mí misma, los hijos crecen, se vuelven independientes. Debería sentirme orgullosa. La celebración anual de la empresa se realizó en el Centro de Convenciones del Centro 3. Semanas después, compré un vestido nuevo, azul marino con pequeñas flores, nada llamativo. Quería verme adecuada para lo que Levi llamaba un evento profesional de networking. Llegué temprano, esperando ayudar con la preparación. Pero el personal de catering tenía todo bajo control. La sala se llenó rápido con empleados, clientes y sus familias. Me encontré de pie hacia el fondo, observando a Levi moverse entre la gente con Rachel a su lado. Ella lucía espectacular en un vestido de cóctel negro que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Se movían juntos como una pareja poderosa, estrechando manos, riendo en los momentos adecuados, interpretando sus papeles a la perfección. Damas y caballeros, la voz de Levi resonó por el micrófono cuando subió al escenario. Gracias a todos por celebrar otro año exitoso con Henderson Construction. El aplauso llenó la sala. Yo también aplaudí, el corazón hinchado de orgullo, a pesar de todo. Ese era mi hijo, mi niño, liderando la empresa que su padre había construido. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este año, continuó, a nuestros empleados dedicados, a nuestros clientes leales y, especialmente, a mi familia. Mi corazón dio un salto. Iba a reconocerme, agradecerme por la inversión. Por todo lo que había sacrificado. Mamá, ¿podría subir aquí un momento? Me abrí paso entre la multitud con las mejillas ardiendo de vergüenza por ser el centro de atención, pero también con anticipación.
Por fin, iba a reconocer lo que significaba para esta familia. Para este negocio, cuando llegué al escenario, Levi sonrió, esa sonrisa encantadora que lo había sacado de problemas desde que tenía 5 años. Quiero agradecer a mi madre, Opal Henderson, por todo su apoyo a lo largo de los años. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño regalo envuelto. Mi corazón se aceleró, frente a toda esa gente. Finalmente iba a mostrar cuánto me valoraba. Lo desenvolví, con cuidado, consciente de que decenas de ojos me observaban. Dentro había una sola flor de seda, de esas que compras en una gasolinera por $5. Es hermosa, logré decir. Con la voz un poco quebrada, los aplausos fueron educados, pero breves. Oran, continuó Levi, con la voz ganando energía, quiero llamar a alguien realmente especial. La madre de Rachel, la señora Patricia Lawson. Ha sido fundamental para ayudarnos a entender las prácticas comerciales modernas. Ha sido mentora y guía mientras navegamos esta transición. La madre de Rachel, elegante con su traje de diseñador, avanzó al escenario con la confianza de quien sabe que pertenece allí. Patricia, dijo Levi, tu sabiduría y guía han sido invaluables. Como un pequeño símbolo de nuestro agradecimiento, sacó una caja de joyería. Incluso desde donde estaba, pude ver que era de una tienda cara. Patricia la abrió. Y el anillo de diamantes que había dentro atrapó las luces del escenario, brillando, como estrellas capturadas. Es un anillo de amistad, anunció Levi, pero en realidad ya eres de la familia. Los aplausos fueron ensordecedores. La gente incluso se puso de pie. Patricia se secó los ojos con un pañuelo, abrumada por el gesto. Yo estaba allí, aferrada a mi flor de seda de $5. Viendo a mi hijo derramar cariño y regalos caros sobre una mujer que lo conocía desde hacía 3 años, mientras yo, la mujer que había sacrificado todo por él, me conformaba con una flor de gasolinera, la habitación giró un poco. Me excusé y fui al baño de mujeres, donde me miré en el reflejo bajo la luz fluorescente. La mujer que me devolvía la mirada parecía vieja, cansada, invisible. Cuando me había vuelto tan prescindible, me salpicé agua fría en la cara y respiré hondo varias veces. Esto estaba bien. Esto era normal. La madre de Rachel estaba ayudando con el negocio. El anillo era solo un agradecimiento. La flor era un mensaje. Cuando regresé al salón principal, vi a Harold Morrison, mi abogado, parado cerca del bar. Alzó su copa en un brindis sutil y yo le devolví el gesto con un asentimiento. Mientras veía a mi hijo continuar su discurso hablando de nuevas direcciones y perspectivas frescas, comprendí que algo había cambiado dentro de mí. El dolor estaba ahí, profundo y punzante, pero debajo de eso había algo más, algo que no sentía desde hacía años. Claridad, conduciendo de regreso a casa tras la celebración de la empresa. No podía detener el temblor de mis manos. La flor de seda estaba en el asiento del copiloto, burlándose con su alegría artificial. $5. Eso era lo que valían 37 años de maternidad para mi hijo. Entré en mi camino de entrada, aunque ya no era mi camino de entrada. Los nuevos dueños se mudarían la semana siguiente. Yo me quedaba en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Un arreglo temporal hasta que decidiera que vendría después. Pero sentada en ese coche de alquiler, mirando la casa donde cría a Levi, los recuerdos volvieron con fuerza. Quisiese o no, Levi tenía 7 años cuando Robert nos dejó. Recuerdo llegar a casa de mi trabajo en el banco y encontrar una nota en la encimera de la cocina. Ni siquiera la cortesía de una despedida cara a cara. No puedo más, Opal. Necesito algo diferente, eso fue todo. 20 años de matrimonio reducidos a 2 frases. Levi me encontró llorando en esa misma mesa de la cocina más tarde esa noche. ¿Dónde está papá?, preguntó, con sus pequeñas manos aferradas a un camión de juguete. Papá tuvo que irse. Por trabajo, mentí, atrayéndolo a mi regazo, pero yo estoy aquí. Siempre estaré aquí, y lo estuve. A lo largo de todo lo que siguió. Estuve allí del trabajo en el banco, pagaba lo suficiente para cubrir lo básico, pero apenas. Así que tomé un segundo trabajo, limpiando oficinas por la noche. Levi hacía su tarea en salas de conferencias vacías, mientras yo aspiraba y quitaba el polvo. A veces se quedaba dormido en un sofá y yo lo llevaba al auto a medianoche, su pequeño cuerpo pesado en mis brazos. ¿Por qué trabajas tanto, mamá?, me preguntó una vez cuando tenía 10 años. Para que tengas todo lo que necesites, le respondí, para que puedas ir a la universidad y ser lo que quieras. Parecía aceptarlo. En ese entonces, todavía me abrazaba. Buenas noches. Cuando Levi cumplió 12 años, descubrí su talento para los números. Su profesora de matemáticas me llamó a una reunión, señora Henderson. Levi tiene un verdadero potencial en negocios y matemáticas. ¿Ha considerado programas acelerados? Lo había considerado. Investigaba todas las opciones, todas las becas, todas las oportunidades, pero la mayoría requerían inversiones que no podía permitirme.
tutorías especiales, programas de verano. Equipo, así que tomé un tercer trabajo. Contabilidad los fines de semana para pequeñas empresas. Mi día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba pasada la medianoche. Sobreviví a base de café con el sueño del futuro de Levin mamá. No tienes que trabajar tan duro, me dijo Levi adolescente un domingo cuando me quedé dormida durante su presentación escolar. Puedo conseguir un trabajo. Ayudar. No, respondí firmemente, tu trabajo es estudiar. El mío es asegurarme de que puedas hacerlo. Me agoté trabajando para que él pudiera concentrarse en los estudios. Cuando fue aceptado en la escuela de negocios con una beca parcial, me sentí tan orgullosa que lloré durante una hora, pero parcial no era completa. Saqué préstamos contra la casa para cubrir el resto. Te pagaré, mamá me prometió el día que lo llevé al campus, cuando dirija la antigua empresa de papá. Pagaré hasta el último centavo. Le creí, no porque necesitara el dinero de vuelta, sino porque confiaba en que su gratitud duraría. Pero algo cambió durante la universidad. Sus llamadas se hicieron más cortas, menos frecuentes, cuando trajo a Rachel a casa durante su último año. Sentí el cambio de inmediato. Rachel era refinada de una manera que yo nunca había sido. Hablaba de estrategias de mercado y posicionamiento de marca como si hubiera nacido entendiendo esos conceptos. Sus padres eran profesores universitarios. Creció en círculos académicos, casas de verano. Discusiones intelectuales con vino, Opal dijo la primera vez que se quedó a cenar. Es interesante cómo has logrado mantener esta pequeña empresa después de que Robert se fue. Tan pintoresco como si yo fuera una pieza de museo. La observé estudiar nuestra casa en esa visita, sus ojos catalogando que necesitaba actualización. Que no cumplía sus estándares. Cuando sugirió que Levi tal vez quería modernizar su enfoque del negocio familiar, sentí el primer escalofrío de lo que venía. Después de casarse, los cambios se aceleraron de repente. Mis cenas semanales con Levi se volvieron mensuales y luego esporádicas cuando llamaba. Rachel a menudo contestaba, oh, Opal. Levi está en reuniones. Sabes lo ocupado que está con la planificación de la transición. Le pediré que te devuelva la llamada. Pero casi nunca lo hacía, la empresa había estado luchando desde que Robert se fue. Yo había logrado mantenerla a flote, pero apenas. Cuando Levi se graduó y mostró interés en tomar el control, sentí alivio. Finalmente, los sacrificios valdrían la pena. El negocio crecería, el legado familiar continuaría. Pero en Levi, que volvió de la universidad, no era el niño que había criado, que esta versión era impaciente con mis preguntas. Despectiva con mi experiencia. Cuando sugerí revisar los libros juntos, suspiraba mamá. Aprecio todo lo que has hecho, pero ahora necesito abordarlo profesionalmente. Rachel me ha ayudado a entender las prácticas comerciales modernas. La influencia de Rachel creció como la hiedra. Sutil pero asfixiante. Convenció a Levi de que la familia y los negocios no debían mezclarse, que las decisiones emocionales llevaban a desastres financieros. Cada tradición que intenté mantener fue examinada y desechada. Los bonos de Navidad están desactualizados, le dijo a Levi un diciembre. Los incentivos basados en desempeños son más efectivos. Los asados familiares para empleados generan problemas legales, dijo en otra ocasión. Los límites profesionales son importantes. Poco a poco, desmanteló la cultura que Robert y yo habíamos construido, reemplazando el calor humano por eficiencia. La lealtad por márgenes de ganancia. Intenté adaptarme. Compré revistas de negocios, leí artículos sobre gestión moderna. Sugerí actualizaciones en las computadoras, nuevas estrategias de marketing, pero todo lo que ofrecía era recibido con un rechazo educado. Es una idea interesante, mamá. Pero ahora trabajamos con consultores que se especializan en esta área. Los consultores, supe después, eran antiguos compañeros de Rachel. La noche en que decidí vender mi casa, estaba sentada en mi sala vacía, rodeada de cajas llenas de recuerdos que nadie más parecía valorar. Levi me había llamado para contarme sus planes de expansión con la voz llena de entusiasmo. Podríamos duplicar nuestros ingresos en 2 años, mamá. Pero necesitamos capital para equipo, marketing y nuevas contrataciones. Es una gran inversión. ¿Cuánto necesitas?, pregunté. Ya sabiendo que encontraría la manera, honestamente. Unos 50,000 serían un buen comienzo. Pero no te preocupes por eso. Encontraremos la forma. Colgué y llamé al agente inmobiliario esa misma noche. Ahora sentada frente a la casa por la que había sacrificado tanto por él, sosteniendo una flor de $5, mientras la madre de Rachel llevaba un anillo de 7,000. Finalmente entendí lo que había estado demasiado ciega para ver. Ya no era la madre de Levi. Solo era otra inversionista que había dejado de ser útil, pero lo que Levi no sabía, lo que Rachel no sabía, era que yo llevaba preparándome para este momento más tiempo del que podían imaginar.
El dolor que sentí esa noche no fue sorpresa. Fue la confirmación de que todo lo que Harold y yo habíamos hablado era absolutamente necesario. A la mañana siguiente estaba en la oficina de Harold Morrison. La misma donde Robert y yo habíamos redactado nuestros testamentos hace 25 años. Harold era una de las pocas personas que conocía toda la historia. No solo la versión que Levi y Rachel habían construido, sino la verdad sobre lo que yo había edificado y sacrificado. ¿Cómo te sientes después de anoche?, preguntó Harold, sirviéndome café de la cafetera que tenía en su aparador. Su voz transmitía la preocupación amable de alguien que me había visto navegar décadas de decisiones difíciles, como si hubiera estado dormida por 3 años. Admití, pero ahora estoy despierta. Harold asintió y se acomodó detrás de su escritorio. A sus 72 años, se movía más despacio que antes. Pero su mente seguía tan aguda como siempre. Había sido amigo de Robert antes de ser nuestro abogado, y después de que Robert se fue, me ayudó a entender las complejidades legales de manejar el negocio sola. Cuéntame qué observaste anoche, dijo, sacando una carpeta gruesa que reconocí al instante. Todo lo que sospechábamos, el rechazo, el favoritismo hacia la familia de Rachel. La falta total de respeto por mis aportes. Hice una pausa, recordando el peso de aquella flor de seda en mis manos, Harold. Cuando me volví tan invisible para mi propio hijo. La pregunta no es cuándo, respondió Harold con suavidad, la pregunta es qué vamos a hacer ahora que lo ves claro. Abrió la carpeta y vi los documentos que habíamos estado preparando durante meses. La mayoría se sorprendería al saber que llevaba planeando esta posibilidad desde el día que Levi anunció su compromiso, pero había pasado demasiados años, viendo a otras mujeres ser sorprendidas por familiares que las veían como obstáculos y no como personas. Revisemos lo que tenemos, dijo Harold, esparciendo papeles sobre su escritorio. El primer documento era el acta constitutiva original de Henderson Construction presentada por Robert en 1987. Lo que la mayoría no sabía, lo que Levi no sabía, era que yo estaba registrada como copropietaria desde el principio. Cuando Robert se fue, esas acciones no desaparecieron. Se convirtieron completamente en mías. Explícame otra vez cómo cree Levi que es dueño de la empresa, dijo Harold. Ya habíamos pasado por esto antes cuando regresó de la universidad. Estaba tan seguro de tomar el control. Hablaba como si ya estuviera decidido. Como si la propiedad fuera naturalmente suya porque era hijo de Robert. Nunca lo corregí porque quería que se sintiera seguro para tomar la iniciativa. Negué con la cabeza ante mi propia ingenuidad. Pensé que si demostraba ser capaz, formalizaríamos la transferencia adecuadamente. Pero nunca ocurrió ninguna transferencia, no. Esperé a que hiciera las preguntas correctas para mostrar interés en los aspectos legales, pero estaba tan enfocado en lo operativo y Rachel lo impulsaba a pensar en grande más allá del papeleo. Creo que ella asumía que el negocio simplemente le caería eventualmente. Harold anotó y añadió, los 50,000 que invertiste el mes pasado fueron un préstamo personal a la empresa. Debidamente documentado. Saqué mi copia del contrato de préstamo que Harold había insistido en que usara en lugar de simplemente emitir un cheque, con términos de interés y pago. Esto nos lleva a las acciones, continuó Harold. Esta es la parte que aún me sorprende. Hace 6 meses, cuando empecé a sentirme incómoda con la influencia de Rachel, le pedí a Harold que revisara la estructura de la empresa. Lo que descubrimos fue que, en todo su entusiasmo por modernizar y expandir, Levi nunca había tomado el control legal del negocio. Ha estado operando como si fuera dueño, explicó Harold. Pero legalmente, tú retienes el 60% de la propiedad, el 40% restante estaba en fideicomiso para él, a la espera de un plan de sucesión adecuado que nunca sucedió. Así que, cuando me dio esa flor anoche, estaba faltándole el respeto al propietario mayoritario de su empresa. La ironía no se me escapó. Levi pensaba que estaba despreciando a su madre exigente. En realidad, estaba insultando a su socia de negocios. Hay algo más, dijo Harold, con un tono más serio. He estado revisando los registros financieros recientes de la empresa, los que tienes derecho a ver como propietaria mayoritaria. Me entregó una hoja de cálculo que hizo que se me revolviera el estómago. Harold, estos números. Sé que el gasto de la empresa ha aumentado dramáticamente desde que Levi tomó el control operativo. Mira esta partida, entretenimiento ejecutivo, escaneé las cifras, $12,000 en 3 meses en entretenimiento. Dice que mi asistente investigara. Incluye la compra de joyas para la madre de Rachel, una escapada de fin de semana por su aniversario y varias cenas caras con clientes potenciales que nunca se concretaron. Mis manos se apretaron sobre los papeles. Está usando fondos de la empresa para gastos personales, así parece. Y aquí viene la parte preocupante. Con estos patrones de gasto, la empresa tendrá problemas financieros en 6 meses. Incluso con tu inyección de 50,000, me recosté en la silla, sintiendo como el peso de la traición se asentaba más profundo.
No solo Levi me había faltado al respeto personalmente, sino que estaba manejando mal el negocio que yo había ayudado a construir y preservar. ¿Cuáles son mis opciones? Pregunté. Harold sacó otro conjunto de documentos. Como propietaria mayoritaria tienes varias. Puedes convocar una junta directiva y revisar todas las decisiones financieras. Puedes exigir aprobación para gastos mayores a cierta cantidad. O puedes ejercer tus derechos como accionista mayoritaria y retomar el control activo de la empresa. La idea era aterradora y liberadora a la vez. Me había apartado para darle espacio a Levi para liderar, pero él había interpretado mi respeto por su autonomía como una abdicación de mi autoridad. ¿Cómo sería eso en la práctica? Volverías a estar a cargo de las decisiones importantes. Levi podría seguir como gerente operativo, pero bajo tu supervisión. Todos los gastos significativos requerirían tu aprobación. Y cualquier cambio en la política o estructura de la empresa necesitaría tu consentimiento. Pensé en la manera en que Levi había desestimado mis sugerencias, en cómo Rachel lo había convencido de que la participación familiar era poco profesional. Querían sacarme del negocio. Ahora estaban a punto de aprender por qué eso había sido un error. Hay una cosa más que debes saber, dijo Harold, con voz cuidadosa. Ayer recibí una llamada de un corredor de negocios. Alguien ha preguntado por la disponibilidad de Henderson Construction para la venta. ¿Quién? La consulta fue anónima. Pero el momento es sospechoso. Mi suposición es que Levi y Rachel están explorando opciones para obtener liquidez sin tener que lidiar con las complicaciones familiares. La traición dolió más profundo. No solo me estaban rechazando, estaban planeando vender la empresa que mi esposo construyó y que yo había sacrificado para preservar sin siquiera consultarme. Harold, quiero convocar una junta directiva. ¿Cuándo? Esta semana. Es hora de que mi hijo aprenda quién es realmente el dueño de esta empresa. Harold sonrió. La primera vez que lo veía complacido en meses. Prepararé los avisos correspondientes. Como accionista mayoritaria, tienes derecho a convocar una reunión de emergencia con 48 horas de aviso. Y a la revisión financiera. Tendré una auditoría completa lista. Cada gasto, cada decisión, cada cambio de política desde que Levi tomó el control operativo. Si quiere dirigir una empresa, va a aprender lo que es la verdadera rendición de cuentas. Salí de la oficina de Harold sintiendo algo que no experimentaba desde hacía años: poder. No rencor, no ira, sino claridad sobre mi valor y mis derechos. Levi pensó que podría desestimarme con una flor barata mientras derrochaba regalos caros en otros. Estaba a punto de descubrir que el respeto no es opcional cuando se trata de un socio comercial. El camino a casa me dio tiempo para pensar en lo que venía después. No intentaba lastimar a mi hijo ni destruir lo que habíamos construido juntos, pero ya estaba cansada de ser tratada como una molestia en el negocio de mi propia familia. Esa noche llamé a Levi y Rachel contestó, como siempre: hola, Opal. Levi está revisando unas propuestas. ¿Quieres que te devuelva la llamada? En realidad, Rachel, necesito hablar con él ahora. Es por asuntos de negocio. Hubo una pausa. Rachel no estaba acostumbrada a oír autoridad en mi voz. Déjame llamarlo. Cuando Levi atendió, su tono sonaba distraído. Hola. Mamá. ¿Qué pasa? Estoy bastante ocupado esta noche. Llamo para informarte que he programado una junta directiva para el jueves a las 2. Harold enviará la notificación formal mañana. ¿Una junta directiva?, dijo Levi. Mamá, realmente no hacemos juntas formales. Si tienes preguntas sobre el negocio, podemos simplemente hablar. Levi, dije con calma, esto no es una solicitud. Como accionista mayoritaria, convoco una junta directiva de emergencia para revisar las operaciones y la gestión financiera de la empresa. Espero que tú y todas las partes relevantes estén presentes. El silencio se extendió por varios segundos. Accionista mayoritaria: sí, hijo. Creo que es hora de que tengamos una conversación adecuada sobre cómo funciona realmente esta empresa. La tarde del jueves llegó gris y lloviznando. Lo que parecía apropiado para lo que sabía sería una conversación incómoda. Me vestí con cuidado, un traje azul marino que usaba en reuniones importantes del banco hace años, actualizado con una blusa de seda y pendientes de perlas. Quería verme como lo que era, una mujer de negocios. No solo la madre de alguien. Llegué a la oficina de Henderson Construction 15 minutos antes. La sala de conferencias se sentía diferente ahora que entendía mi posición real allí. Esto no era el dominio de Levi, al que entraba como invitada. Esta era mi empresa, donde le permitía trabajar. Harold estaba sentado frente a mí, su maletín abierto y archivos organizados. Había preparado 3 copias de cada documento, una para mí, otra para Levi y otra para los registros de la empresa. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja, como si estuviera a punto de despertar de un sueño muy largo. Respondí. Levi llegó exactamente a tiempo, con Rachel justo detrás. Noté cómo ella escaneaba la sala.
observando la presencia de Harold y la disposición formal. Su expresión cambió de curiosidad leve a preocupación. Mamá, todavía no entiendo por qué necesitamos a Harold aquí para una discusión familiar, dijo Levi, acomodándose en una silla frente a mí. Porque esto no es una discusión familiar, respondí con firmeza, esto es una reunión de negocios entre socios. Rachel se inclinó un poco hacia adelante. ¿Socios? Harold abrió su maletín y sacó el primer conjunto de documentos. Quizás deberíamos empezar con la estructura actual de propiedad de la empresa. Deslizó los papeles hacia Levi y Rachel, observé el rostro de mi hijo mientras leía, viendo cómo la confusión daba paso a algo parecido al pánico. No entiendo, dijo Levi lentamente. Estos papeles muestran que tú posees el 60% de la empresa. Eso es correcto, respondí. Soy la propietaria mayoritaria desde que tu padre se fue. Has estado operando bajo la autoridad administrativa que te otorgué, pero la propiedad nunca se transfirió. Rachel arrebató los papeles de las manos de Levi, sus ojos repasándolos rápidamente. Esto no puede ser correcto. Te retiraste, te apartaste. Me aparté de las operaciones diarias, aclaré. Nunca me retiré de la propiedad. Harold sacó otra carpeta. Esto nos lleva a la revisión financiera que la señora Henderson solicitó como accionista mayoritaria. ¿Revisión financiera? La voz de Levi se quebró un poco, sin dije, con voz firme, a pesar de la tormenta en mi pecho. Como propietaria, tengo derecho a examinar cómo se están usando los fondos de la empresa. Harold extendió impresiones que mostraban los gastos de la empresa en los últimos 6 meses. Los números eran aún peores que los que me había mostrado en su oficina. Levin, dije, señalando partidas específicas. ¿Puedes explicar estos cargos? $1,700 por una cena en el Metropolitan, $3,000 por un fin de semana en el Ritz-Carlton, una compra de joyas por $7,000. Levi se movió incómodo. Esos fueron gastos de negocio. Entretenimiento para clientes, construcción de relaciones. ¿Qué clientes?, preguntó Harold, consultando sus notas. Llamé al restaurante y al hotel. Ninguna de las ocasiones incluyó a alguien fuera de tu familia directa. El rostro de Rachel se sonrojó. Esto es acoso. Toda empresa tiene gastos de entretenimiento. Acepté, pero la mayoría no cargan compras personales de joyas a las cuentas de la empresa, especialmente cuando esas joyas fueron un regalo para la suegra del dueño en una celebración de la compañía. El anillo. Lo sospeché en el momento en que Levi sacó esa caja cara, pero verlo detallado en los libros de la empresa me revolvió el estómago. Ese anillo fue un símbolo de agradecimiento, dijo Rachel a la defensiva. Mi madre ha sido fundamental asesorando las estrategias de crecimiento de la empresa. Tu madre no tiene un rol oficial en Henderson Construction, replicó Harold, revisando otro documento. No es empleada, consultora, ni miembro del consejo. No tiene derecho a regalos comprados con fondos de la empresa. Levi se pasó las manos por el cabello. Mamá, ¿puedo explicar todo esto? El entretenimiento de negocios es normal. El anillo quizás fue un error, pero podemos reembolsarlo. El anillo es solo un ítem, me interrumpí. Harold, muéstrales el análisis completo. Harold sacó un desglose exhaustivo que pintaba un cuadro preocupante. En 6 meses, Levi había incrementado el gasto de la empresa en un 40%, mientras los ingresos se mantenían planos. Los $50,000 que invertí ya casi se habían agotado, absorbidos por esfuerzos de modernización que parecían consistir principalmente en cenas caras y decoraciones de oficina. A este ritmo, dijo Harold con naturalidad, Henderson Construction estará insolvente en 4 meses. Eso es imposible, exclamó Rachel. La empresa está creciendo. Tenemos nuevos clientes, nuevas oportunidades. ¿Qué clientes?, pregunté. He revisado los contratos reales. Los ingresos bajaron un 12% respecto al año pasado. Levi se vio afectado. La expansión lleva tiempo. Estamos invirtiendo en crecimiento. Estás gastando dinero que la empresa no tiene en lujos personales, dije con firmeza. Esto no es inversión. Es mala gestión. Rachel se levantó abruptamente. No tengo que sentarme aquí a escuchar acusaciones. Levi, deberíamos irnos. Siéntate, dije en voz baja, pero con autoridad. Una que no usaba desde hacía años. Esta reunión no ha terminado. Rachel dudó, claramente no acostumbrada a que yo le hablara así. Lentamente, se sentó de nuevo. Esto es lo que va a pasar, continué, con efecto inmediato. Todos los gastos de la empresa, superiores a $500, requerirán mi aprobación por escrito. Todas las tarjetas de crédito de la empresa quedan suspendidas hasta nueva revisión. Cualquier cargo personal a cuentas de la empresa deberá ser reembolsado en 30 días o descontado de los salarios. No puedes hacer eso, dijo Rachel, con la voz temblando de rabia. En realidad, sí puedes, replicó Harold con calma. Como propietaria mayoritaria, la señora Henderson tiene la autoridad para implementar los controles financieros que considere necesarios. Levi miró de Harold a mí, comprendiendo finalmente. Mamá, ¿me estás quitando la empresa? El dolor en su voz casi rompió mi determinación.
Este seguía siendo mi hijo. El niño por quien trabajé en 3 empleos para mantener. Pero también era un hombre adulto que me faltaba el respeto públicamente mientras manejaba mal el negocio, que yo había sacrificado para preservar. No te estoy quitando nada, dije con cuidado. Estoy recuperando lo que siempre fue mío. Puedes continuar como gerente de operaciones, pero bajo supervisión adecuada. Esto es ridículo, dijo Rachel, levantándose otra vez. Levi, no tenemos que aceptar esto. Podemos pelearlo legalmente. Harold sonrió levemente. Estaré encantado de representar a la señora Henderson en cualquier procedimiento legal. Los documentos de propiedad son muy claros y la mala gestión financiera está bien documentada. ¿Mala gestión financiera? La voz de Levi subió. Estoy construyendo algo aquí. Estoy tratando de hacer crecer el negocio que mi padre empezó. Tu padre empezó este negocio, dije en voz baja. Pero yo fui quien lo mantuvo vivo después de que se fue. Fui yo quien trabajó en varios empleos para pagar las cuentas cuando eras demasiado pequeño para entender. Fui yo quien pidió préstamos contra mi casa para financiar tu educación. Y fui yo quien vendió esa casa para darte $50,000 para invertir en la expansión. El salón quedó en silencio. Salvo por la lluvia, golpeando las ventanas. Te di la responsabilidad de la gestión porque confiaba en ti, continué. Pero la confianza hay que ganarla, y me has demostrado que te importa más impresionar a la familia de Rachel que respetar la mía. Los ojos de Levi se llenaron de lágrimas. Mamá, nunca quise. Tú me diste una flor de $5 mientras gastaba 7,000 de la empresa en joyas para la madre de otra persona, dije. Con voz firme, a pesar de la emoción que sentía, eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo valoras mis contribuciones. Rachel agarró el brazo de Levi. No tenemos que quedarnos para este abuso. Vamos. Pero Levi no se movió. Miraba los papeles esparcidos sobre la mesa. Las pruebas de su mala gestión financiera, la realidad legal de su posición. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente. Quiero que demuestres que puedes manejar un negocio responsablemente, respondí. Quiero que me muestres el respeto que me he ganado tras 30 años de sacrificio. Y quiero que recuerdes que ser hijo no te da derecho a nada. Tienes que ganarte lo que recibes. Igual que todos los demás, Harold empezó a recoger sus documentos. La señora Henderson retomará la supervisión activa de las operaciones de la empresa a partir del lunes. Todos los proyectos actuales continuarán, pero todos los nuevos gastos y compromisos requerirán su aprobación mientras nos preparábamos para irnos. Rachel finalmente explotó. Por esto es que las empresas familiares fracasan. Emoción sobre lógica, rencores sobre ganancias. Vas a destruir todo lo que le había construido. Me detuve en la puerta de la sala de conferencias y la miré. Rachel, Levi construyó esta empresa con mi dinero, mi sacrificio y mi confianza. Si se destruye, no será porque yo lo haya hecho responsable. Caminando hacia mi coche, me sentí más ligera que en meses. El enfrentamiento fue doloroso, pero necesario. Levi necesitaba aprender que el respeto no es opcional, que la propiedad conlleva responsabilidades, y que yo ya no era solo su madre. Era su socia en el negocio. Y era hora de que empezara a actuar como tal. La primera semana de mi supervisión retomada pasó en silencio, casi demasiado silenciosa. Levi presentó informes de gastos sin discutir. Asistió a nuestras reuniones semanales programadas y mantuvo una actitud profesional que se sentía extrañamente vacía. Pero conocí a mi hijo lo suficiente para reconocer la calma antes de la tormenta. Llegó un viernes por la noche. Revisaba los informes financieros de la semana en mi apartamento cuando sonó mi teléfono. Apareció el número de Rachel en la pantalla Opal. Su voz era dulce, como jarabe, el tono que usaba cuando quería algo. Esperaba que pudiéramos hablar mujer a mujer. ¿Sobre qué? Rachel, sobre esta situación con la empresa. Creo que ha habido un malentendido y tal vez podamos arreglar algo que sea mejor para todos. Casi. Me reí. Ahora quería negociar. Te escucho, dije, genuinamente curiosa sobre qué enfoque tomaría. Bueno, Levi está devastado por cómo han ido las cosas. Siente que no confías en él. ¿Qué piensas que es un fracaso? Y, sinceramente, Opal, toda esta toma de control está afectando su autoestima. Ahí estaba. La manipulación con culpa, justo a tiempo. Rachel, la autoestima de Levi no es mi responsabilidad. Su desempeño como gerente sí lo es. Pero es que continuó, con voz ganando confianza. La empresa iba bien antes de que intervinieras. Sí, hubo algunos gastos, pero eso es normal en un negocio en crecimiento. Está siendo demasiado conservadora, con demasiado miedo al riesgo. Un anillo de 7,000 no es un riesgo empresarial. Rachel, es gasto personal con fondos de la empresa. Ese anillo fue una inversión en relaciones. Mi madre tiene conexiones. Influencia, a veces tienes que gastar dinero para ganar dinero. Dejé el bolígrafo y le presté toda mi atención. ¿Qué propones exactamente? Creo que deberías dar un paso atrás otra vez.
Deja que Levi maneje la empresa como debe ser manejada. Has demostrado tu punto. Mostrado tu autoridad. Ahora déjalo continuar construyendo el negocio. Y si me niego, la dulzura en su voz desapareció, entonces, destruirás tu relación con tu hijo para siempre. Levi se siente humillado, controlado. Como si no pudiera ser un hombre con su madre observando cada uno de sus movimientos. Eso es realmente lo que quieres. Lo que quiero, dije despacio, es que mi hijo dirija un negocio rentable con responsabilidad. Si eso hiere sus sentimientos, tal vez debería examinar por qué. Eres cruel, Opal. La familia debería apoyarse, no destruirse por dinero. Estoy completamente de acuerdo, respondí. Por eso me confunde cómo convenciste a mi hijo de tratarme como una molestia mientras llenabas a tu familia de regalos caros. El silencio se extendió entre nosotros. Cuando Rachel volvió a hablar, su máscara se había caído por completo. ¿Sabes qué? Está bien. Si quieres jugar duro, jugaremos duro. Levi no necesita esta empresa. Tiene opciones, mejores opciones, como compañías que apreciarían su visión. Oportunidades donde no tendría que rendir cuentas a alguien atrapado en el pasado. Ahí estaba, la amenaza que esperaba. Rachel, si Levi quiere dejar Henderson Construction, esa es su decisión. Pero se irá de la misma manera que llegó. Sin nada más que su educación y su potencial. Ya veremos, colgó sin despedirse. Me quedé en mi apartamento mirando el teléfono, sintiéndome triste más que enojada. Rachel luchaba por lo que veía como el futuro de su familia. Pero lo hacía tratando de manipularme y amenazarme. Me recordó demasiado la táctica que usó para distanciar a Levi de mí en primer lugar. El lunes siguiente, Harold llamó con noticias que temía Gopal. Recibí papeles esta mañana. Levi y Rachel han contratado un abogado. Están desafiando tu autoridad sobre la empresa. ¿En qué se basan? Están alegando influencia indebida y cuestionando tu competencia mental para tomar decisiones empresariales. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Mi propio hijo argumentaba en la corte que yo era mentalmente incompetente. También alegan que has tomado control de la empresa por despecho personal. No por razones legítimas de negocio. Cerré los ojos, sintiendo una profunda fatiga apoderarse de mí. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos documentar todo. Tu agudeza mental, las razones empresariales para tus decisiones, la evidencia financiera de la mala gestión. Por suerte, tenemos todo eso. ¿Cuánto tiempo tomará potencialmente? Meses, pero Opal, hay algo más. Están solicitando medidas cautelares inmediatas para impedir que realices cambios importantes en las operaciones de la empresa mientras el caso está pendiente. Esa noche, llamé a mi hermana mayor. Margaret, algo que rara vez hacía ya a sus 70 años, había enfrentado sus propias batallas con familiares ingratos. Maggie, necesito preguntarte algo. ¿Estoy siendo irracional? Le conté toda la historia, desde la celebración de la empresa hasta el desafío legal. Ella escuchó sin interrumpir, haciendo pequeños sonidos de desaprobación ocasionales. Opal dijo cuando terminé. Ese niño necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Pero, ¿estás preparada para que esto se ponga peor? ¿Qué quieres decir? Una vez que entran abogados, las familias dicen cosas que no pueden retractarse. ¿Estás lista para que Levi se pare en la corte y declare que estás incompetente? ¿Preparada para pelear públicamente con tu propio hijo? Pensé en el niño que solía quedarse dormido en mis brazos mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, el adolescente que prometió pagarme la universidad, del joven que me miró a los ojos y llamó al negocio su visión. Maggie, lo crié para que fuera mejor que esto. Si quiere pelear conmigo, le mostraré lo que es la verdadera fortaleza. La batalla legal comenzó en serio. 2 semanas después, Rachel había convencido a Levi de que estaba atravesando una crisis de vida tardía. Que mi decisión de retomar el control era irracional y vengativa. Su abogado me pintó como una mujer amargada tratando de castigar a su hijo exitoso. Pero Harold se preparó meticulosamente. Teníamos registros financieros que mostraban la mala gestión, documentación de cada compra personal costosa cargada a la empresa y testimonios de empleados de larga data sobre los cambios en el estilo de liderazgo. La evidencia más dañina vino de una fuente inesperada. Janet, la contadora de la empresa, desde hace mucho tiempo, se presentó con registros que había estado guardando en privado. Señora Henderson, le dijo a Harold durante la preparación, me preocupaba lo que veía, el gasto. Los cambios de actitud. Empecé a guardar copias de todo, por si acaso. Los registros de Janet mostraban que Rachel había estado presionando a Levi para hacer compras costosas, siempre presentándolas como necesidades comerciales. Tenía documentación de conversaciones, donde Rachel sugería que yo estaba frenando a la empresa y que debía ser excluida de la gestión. Lo más devastador fue una llamada telefónica grabada en la que Rachel discutía planes para comprarme eventualmente por debajo del valor de mercado.
forzándome a vender mi participación mayoritaria por una fracción de lo que valía. Decía que la herencia de Levi estaba siendo robada por una mujer mayor que no entendía los negocios modernos. Janet testificó que Rachel decía que necesitaban encontrar la manera de obtener el control total antes de que la señora Henderson tomara decisiones que perjudicaran su futuro. Al escuchar ese testimonio, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Esto no se trataba solo de desacuerdos empresariales o estilos de gestión diferentes. Rachel había estado planeando robarse el trabajo de mi vida. Y había convencido a mi hijo para que la ayudara. La audiencia se llevó a cabo una gris mañana de martes en la corte del centro. Levi estaba sentado frente a mí, con el rostro cuidadosamente neutral, pero podía ver la incertidumbre en sus ojos. Rachel estaba a su lado, con la mandíbula apretada por la determinación. Cuando llegó el momento de que Levi testificara sobre mi competencia mental, observé cómo mi hijo luchaba. Tropezaba con sus palabras, no podía dar ejemplos específicos de mi supuesta incompetencia y se contradecía repetidamente al ser presionado por detalles. Señor Henderson, preguntó finalmente el juez. ¿Puede señalar alguna decisión empresarial específica que su madre haya tomado y que demuestre mal juicio? Levi miró a Rachel y luego al juez de ella. Ella es demasiado controladora, demasiado conservadora. No entiende que las empresas necesitan gastar dinero para crecer, pero ¿ha tomado alguna decisión que haya hecho perder dinero a la empresa? No. ¿Ha implementado alguna política que haya perjudicado las operaciones de la empresa? La supervisión está ralentizando las cosas, señor Henderson, ¿sí o no? ¿Ha tomado su madre decisiones que hayan dañado demostrablemente el negocio? El silencio se prolongó casi un minuto, finalmente. Levi susurró, no, el juez falló a mi favor en menos de una hora. No solo conservé la autoridad total sobre Henderson Construction, sino que el fallo judicial incluyó lenguaje sobre la mala gestión financiera que había hecho necesaria mi intervención. Al salir del juzgado, me sentí vacía más que victoriosa. Había ganado la batalla legal, pero había perdido algo que no estaba segura de poder reparar. Levi me alcanzó en el estacionamiento. Mamá dijo, con la voz quebrada, lo siento. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Me detuve y lo miré, viéndolo claramente quizá por primera vez en años. Parecía mayor, cansado, derrotado. Levi, no estoy enojada contigo por pelear conmigo. Estoy desconsolada porque pensaste que yo era tu enemiga. Rachel dijo que estabas tratando de controlar mi vida, que no podías dejarme ser independiente. ¿Y qué piensas ahora? Bajó la vista hacia sus zapatos, el mismo gesto que hacía de niño cuando sabía que había hecho algo mal. Creo que cometí un error. Muchos errores. Por un momento, quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Volver a como eran las cosas antes de que Rachel envenenara su mente contra mí. Pero había aprendido algo importante en los últimos meses. El amor sin respeto, solo, es complicidad y el respeto debe ganarse. 6 meses después del fallo judicial, estaba sentada en mi nueva oficina con vista al lago, viendo el amanecer pintar el agua con tonos dorados y rosados. Era una vista que nunca pensé tener, una vida que nunca imaginé posible a los 64 años. La decisión de vender Henderson Construction no fue fácil, pero fue necesaria. Después de la batalla legal, la empresa se sentía manchada, cargada con el peso del conflicto familiar y la confianza rota. Levi había regresado a trabajar bajo mi supervisión, pero la dinámica era incómoda, tensa. Ambos caminábamos con pies de plomo. Y esa no es forma de dirigir un negocio. El comprador era una firma de construcción más grande que estaba interesada en nuestra base de clientes y reputación por trabajo de calidad. Ofrecieron más de lo que esperaba, suficiente para asegurar mi futuro y dejar algo sustancial para Levi. A pesar de todo lo ocurrido, ¿estás segura de esto, mamá? Me preguntó Levi cuando le conté sobre mi decisión de vender. Estábamos sentados en la sala de conferencias, donde nuestra relación cambió fundamentalmente, donde aprendí a verlo como realmente era. No como esperaba que fuera. Sí, respondí simplemente, es hora de que ambos empecemos de nuevo. La venta tardó 3 meses en concretarse. Durante ese tiempo, Levi y yo trabajamos juntos con más armonía que en años, sin la influencia constante de Rachel, quien se había distanciado tras su derrota legal, pasando más tiempo con sus padres, y menos ofreciendo consejos empresariales. Levi parecía recordar quién había sido antes de que el matrimonio cambiara sus prioridades. Seguía siendo mi hijo, aún capaz de la bondad e inteligencia con la que lo crié, pero también era alguien que eligió traicionarme bajo la presión de su esposa. Y ese conocimiento marcaba cada interacción. ¿Qué vas a hacer ahora? Me preguntó el último día, mientras vaciábamos nuestras oficinas. Voy a vivir, le dije. ¿En serio? ¿Vivir por primera vez en décadas? Eso fue exactamente lo que hice. La cabaña frente al lago que compré era pequeña pero perfecta, con grandes ventanas que llenaban cada habitación de luz.
La amueblé lentamente, con cuidado, eligiendo piezas que amaba, en lugar de cosas prácticas o impresionantes. Por primera vez en mi vida adulta, tomaba decisiones basadas únicamente en lo que me hacía feliz. Me uní a la sociedad histórica local y descubrí una pasión por investigar antiguos registros familiares. Tomé clases de cerámica y me sorprendí a mí misma, siendo decente en ello. Viajé, no los viajes apresurados de negocios de mis años laborales, sino viajes relajados, a lugares que siempre quise conocer. La soledad que esperaba nunca llegó. En cambio, sentí una paz que no experimentaba desde la infancia. Me despertaba cada mañana sabiendo que el día me pertenecía, que no le debía a nadie mi tiempo, energía ni esfuerzo emocional, a menos que eligiera dárselos. Levi llamaba ocasionalmente, con conversaciones incómodas, donde me actualizaba sobre su búsqueda de empleo y yo compartía detalles neutrales de mi nueva vida. Rachel estaba notablemente ausente en esas llamadas. Su matrimonio, supe por la red de cotilleos cuidadosos de Margaret, estaba luchando bajo el peso de su derrota legal y la realidad financiera. Ella realmente pensó que conseguirían la empresa, me dijo Margaret durante uno de nuestros almuerzos mensuales. Ahora que está vendida y tú eres financieramente independiente. No sabe cómo manejar a Levi sin la promesa de la herencia. Sentí pena por Levi, pero no suficiente para rescatarlo. Había tomado sus decisiones, alineándose con alguien que veía a su familia como obstáculos a superar, no como personas a las que querer. Ahora vivía con las consecuencias. La verdadera sorpresa llegó 8 meses después de la venta. Cuando Levi apareció en mi cabaña, sin avisar, una lluviosa noche de jueves. Abrí la puerta y lo encontré en el porche, empapado y miserable, pareciendo más al niño perdido que recordaba que al empresario confiado que había intentado ser. Mamá, ¿podemos hablar? Lo dejé entrar, le di una toalla y una taza de café. Y esperé. Había aprendido el valor del silencio, de dejar que otras personas llenaran el espacio con sus propias verdades. Rachel y yo nos estamos divorciando, dijo finalmente. Asentí, pero no respondí. Esto no era asunto mío, a menos que él decidiera que lo fuera. Ella ha tenido un romance con uno de sus compañeros de la escuela de negocios. Alguien con un fondo fiduciario y sin complicaciones familiares. Se rió amargamente. Resulta que, cuando no tienes una empresa que heredar ni una madre rica que manipular, no eres tan atractivo para cierto tipo de personas. Siento que estés sufriendo, dije. Y lo decía de verdad. No importaba lo que hubiera pasado, no quería que mi hijo sufriera. ¿Lo estás haciendo?, preguntó, mirándome con ojos que tenían un nuevo tipo de comprensión. Lo siento, quiero decir. Porque no te culparía si no lo estuvieras. Consideré la pregunta seriamente. Siento que estés sufriendo. No siento que estés aprendiendo. Lo que se siente es ser usado por alguien que dice amarte. Él hizo una mueca pero asintió. Eso es justo. Nos sentamos en silencio un rato, escuchando la lluvia golpear las ventanas y el lejano canto de los somormujos sobre el lago. Fui horrible contigo, dijo finalmente. No solo durante el asunto legal, sino durante años antes. Dejé que Rachel me convenciera de que tú eras el problema, de que tu participación en mi vida me estaba frenando. Sí, acepté. Fuiste horrible conmigo. Horrible, pareció, sorprendido por mi franqueza, pero ya no estaba para suavizar verdades, para proteger sus sentimientos. Te di todo lo que tenían, continué, mi tiempo, mi dinero, mi energía, mis sueños. Me agoté trabajando para que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Y cuando llegaste a ser lo suficientemente exitoso para valerte por ti mismo, decidiste que yo era una vergüenza. Ahora las lágrimas corrían por sus mejillas, pero yo no paré. Me diste una flor de $5 mientras gastabas miles en la madre de otra persona. Intentaste que me declararan incompetente mental en la corte. Te quedaste callado mientras tu esposa planeaba robarse el trabajo de mi vida. Esas no son equivocaciones, Levi. Esas fueron decisiones. Lo sé, susurró, lo sé. Y me odio por ello. Bien, dije simplemente. Deberías odiarte por eso. La pregunta es qué vas a hacer con ese conocimiento. Me miró, buscando en mi rostro algo que no estaba segura de estar lista para darle. ¿Puedes perdonarme? Lo pensé por un largo momento. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería darle una sincera. Puedo perdonarte, dije finalmente, pero no puedo olvidar de lo que eres capaz cuando sirve a tus intereses. Y no puedo volver a ser la madre que sacrifica todo por un hijo, que ve ese sacrificio como debilidad. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que podemos tener una relación, pero será diferente. Tendrás que ganarte mi confianza de nuevo. Y eso tomará tiempo. Probablemente años. Si alguna vez me tratas como lo hiciste durante tu matrimonio con Rachel, me alejaré para siempre. No te daré otra oportunidad de romperme el corazón. Asintió, entendiendo que le ofrecía algo precioso y frágil. Me gustaría intentarlo, dijo, ganarme tu confianza otra vez. Ser el hijo que siempre mereciste.
Entonces puedes empezar, consiguiendo un trabajo y manteniéndote por ti mismo, sin préstamos, sin ayudas, sin atajos. Demuéstrame que puedes ser independiente sin destruir a otros durante los meses siguientes. Levi hizo justamente eso. Encontró trabajo en una empresa de construcción más pequeña, aceptó una reducción salarial significativa y empezó a reconstruir su vida desde cero. Llamaba semanalmente. Pero no presionaba para tener más contacto del que yo estaba cómoda. Enviaba tarjetas en las fiestas, pero no esperaba invitaciones para celebrar juntos poco a poco, con cuidado. Comenzamos a construir una nueva relación basada en el respeto mutuo más que en la obligación. No era el vínculo cercano que tuvimos cuando era niño, ni la dinámica tensa de sus años de matrimonio. Era algo completamente nuevo, una relación adulta entre dos personas que compartían historia, pero que habían aprendido a verse con claridad. Un año después de nuestra conversación lluviosa, Levi me trajo flores por mi cumpleaños número 66, no flores de gasolinera, sino un hermoso arreglo de una verdadera floristería. Lo más importante, las trajo porque quería celebrarme, no porque necesitara algo de mí. Gracias, dije, aceptando el ramo. Gracias por darme otra oportunidad, respondió. Miré a mi hijo, lo miré realmente. Y vi a alguien a quien empezaba a respetar con cautela otra vez. Le quedaba mucho por hacer para redimirse completamente, pero estaba haciendo el esfuerzo honestamente, sin esperar un perdón rápido ni una restauración fácil. Esa noche, mientras arreglaba las flores en un jarrón junto a mi ventana, me di cuenta de que era feliz. No solo contenta o en paz, sino genuinamente feliz. Había construido una vida que me pertenecía por completo, me había rodeado de belleza y alegría tranquila. Y había aprendido a valorar mi propio valor independientemente del reconocimiento de otros. A los 66 años, finalmente era libre, libre del peso de las expectativas ajenas, libre de la necesidad de probar mi valor a través del sacrificio, libre del miedo a que poner límites me convirtiera en una mala madre. Le di todo a Levi y él lo tiró todo. Pero, al perderlo, me encontré a mí misma y eso, me di cuenta. Valía más que toda la gratitud que nunca me mostró. La mujer que una vez midió su valor por el éxito de su hijo, ahora sabía que su valor nunca dependió de la aprobación de nadie. Mas yo era suficiente, tal como era, y nadie volvería a hacerme olvidar eso. De pie junto a mi ventana, mirando el lago que se había convertido en mi santuario, sonreí. El futuro se extendía ante mí. Incierto pero completamente mío. Y por primera vez en décadas. Eso me pareció exactamente suficiente. Ahora tengo curiosidad por ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han vivido algo similar? Comenten abajo. Mientras tanto, dejo en la pantalla final otras dos historias, que son favoritas del canal y definitivamente los sorprenderán. Gracias por haber llegado hasta aquí.